Bueno, un saludo en el Señor Jesucristo para todos. Hace unos años me invitaron a un campamento aquí en Bucaramanga y el tema era que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Después recibí una llamada de la hermana Ana y me dijo, lo que puedo recordar es, no queremos para el campamento de jóvenes un estudio de teología sobre qué es Dios, sino qué ha aprendido usted de Dios. Y fue para mí unos 4 meses de preparación muy especiales, y yo digo, son esas punzadas, esas puñaladas al corazón que Dios me ha dado. Y pasé un tiempo pensando más, estudiando, pero pensando, Dios, ¿quién eres tú para mí? Hace muchos años, este tema, santo, santo, santo. Yo quisiera hoy poder compartir con ustedes algo, hermanos queridos, pero no quisiera irme al nivel de la teología, sino contarles un poco a ustedes lo que para mí significa, lo que Dios me ha mostrado a mí. María, al visitar a su prima, toda esa experiencia que tuvo ahí, en Lucas 1:49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Isaías en el capítulo 57, versículo 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Y entonces desde mi juventud, conocí al Señor, me llamó cuando tenía 13 años, a los 16 años estaba asistiendo a los intensivos con muchos que están aquí sentados conmigo, varios hermanos. Y creo que fui un asiduo estudioso de la palabra de Dios desde muy joven. Y estaba siempre con los viejos, porque los viejos me podían enseñar mucho y aprendí muchas cosas y fui bendecido, me regalaron de los mejores comentarios y libros que podía tener acceso a ellos, pero en mí seguía esa búsqueda, ¿qué significa ser santo? Películas como la de Hudson Taylor, su testimonio y en una película tocaron mucho mi vida y yo seguía preguntándome, ¿qué significa ser santo? ¿Qué significa ser santo? Y la verdad yo no encontraba mucha respuesta teológica. Me encontré con un gran maestro de teología que murió hace unos 8 años, el gran maestro R.C. Sproul, y lo seguí, estudié y escuché sus mensajes y muchas de estas cosas, y en algún momento pareciera que nuestras vidas se cruzaron. Cuando tenía 19 años, tuve una segunda conversión. Siempre he hablado de esto y nunca he hablado con detalles. Fue una segunda conversión. Tuve un encuentro, no con Jesús, tuve un encuentro con el Padre. Yo conocí a Jesús a los 13 años, era mi amigo, yo no tenía amigos. Y Jesús me dijo, yo soy tu amigo. Y yo crecí feliz porque ya tenía un amigo. A los 19, casi 20, tuve un encuentro con el Padre. Y puedo decir que en muchos sentidos eso fue terrible, pero también eso cambió mucho mi vida. Y le he llamado a eso la segunda conversión. La segunda conversión de mi vida.
estaba en el Salmo 8, y que lo cantamos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y me fui a Rusia a estudiar física. Desde muy jovencito yo me acostaba en la terraza de mi casa y miraba para los cielos en la noche, miraba las estrellas y me encantaba mirar las estrellas. Y cogí esta tendencia hacia la física y me fui a estudiar en un país donde realmente son muy abanderados. Pero esto me llevó cada vez más a pensar, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Vinieron estos desafíos a mi mente y a mi corazón. ¿Quién es Dios? Viviendo entre ateos. Y surgió de nuevo esa palabra, santo. Y pregunté, ¿qué significa que Dios es santo? ¿Qué significa? Porque cuando hablamos de santidad, de alguna manera la palabra del Antiguo Testamento, que es la palabra del hebreo que tenemos nosotros ahí en nuestras Biblias, es la palabra Kadash. Y sí, de un lado significa consagración, dedicación, estar separado del mundo y de las cosas mundanas. Pero de alguna manera esto no encajaba en mi mente. Esa definición no encaja cuando estoy hablando de Dios. Y para mí se torna muy teológica. Y entonces miro el Nuevo Testamento y miro el griego en el Nuevo Testamento. Y veo que hay esta palabra agios, que significa consagrado a Dios también, lo sacro, lo que no es banal. Pero en esto hay una connotación moral cuando se usa acerca de los hombres. Pero ¿acaso puedo coger esta connotación moral cuando estoy hablando de Dios? ¿Acaso realmente es nuestra mente limitada y no puede estar en esto? Y entonces está esta parte, separado. Y entonces comencé a pensar en esto, separado, pero ¿separado de qué? Y miré diferentes idiomas y encontré esta palabra trascendente. No es como yo, comencé a pensar. Dios tiene algo especial. Él no es como yo. Él está muy lejos de mí, de mis definiciones. Yo no lo puedo encajar en estas definiciones. Años más tarde estudiaba ateísmo científico y anhelaba estudiar ateísmo científico porque pensaba, la ciencia va a tener alguna discusión científica. Pero no, Él está mucho más arriba de mí. Y entonces Dios comenzó a destrozar todo lo que yo sabía, lo que creía que sabía, a arruinar mi mente. Había estudiado filosofía, había estudiado la palabra de Dios y sabía muchas cosas, pero todas estas cosas comenzó Dios a destrozarlas. Y hoy han leído, ahí no se ve, Génesis capítulo 1. ¿Y qué dice Génesis en el capítulo 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros pasamos por este versículo de una manera desapercibida, pero esto, aunque no lo crean ustedes, partió mi vida. Yo no pasé desapercibido. Estaba en un mundo de ciencia. ¿Qué significa en el principio? Los científicos dicen que en el principio todo era una singularidad. No había nada. No había nada. ¿Qué había afuera? Me dicen nada.
Entonces, si afuera había nada, entonces había algo. Era como para volverse loco. ¿Qué había? Estaba Dios. Eso había. Dios, yo no lo puedo comprender, pero Él era. Él estaba ahí. ¿Y qué había? Dios. Yo no puedo decir había nada, no, estaba Dios. Dios era todo. En el principio solo era Él. Y Él habló. Pero lo más lindo es que eso me lo inventé yo, porque eso no dice la Biblia. Él dice simplemente creó los cielos y la tierra. Él comenzó a hablar después. Porque mi mente decía, ¿cómo iba a hablar? El sonido les llega a ustedes porque hay aire. No hay voz. No hay voz si no hay aire. ¿Qué significa en el principio? ¿Cuál principio? No había tiempo. Dios creó el tiempo. No había nada. Pero de pronto Él dijo, Él pensó, no sé cómo fue, pero Él hizo todo. Y después de que hizo todo, comenzó ahora sí a hablar. Y cuando Él habló, algo espectacular pasó, porque las cosas comenzaron a acomodarse. Y entonces dice, hizo los cielos, hizo la tierra. Y todo esto que yo pasé años estudiando, estas maravillas de todo el universo, las hizo Él. Por su poder, que hemos hablado de su poder. Por su majestuosidad. Porque Él es Dios. Él simplemente quiso que las cosas fueran. Él habló. La tierra, el sol, las estrellas se produjeron. Él le ordenó a las aguas que produjeran seres vivientes y produjo las aguas, seres vivientes en el mar, en los cielos. Él le ordenó a la tierra que produjera seres vivientes y todo eso salió con solo una orden de Él. Él está muy arriba de nosotros. Y entonces pensaba en las palabras del salmista, ¿qué soy yo, Señor, para que tú tengas misericordia de mí? ¿Por qué me has mirado, Señor? No lo sé. Sublime eres, más alto que los cielos. Y entonces estaba estudiando Isaías y miro Isaías allá en el capítulo 1 y veo la frustración de la vida de Isaías. Versículos 2, 3, 4. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Increíble. Él está llamando a los cielos y la tierra para que le sirvan de testigos para lo que va a decir. Dios, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Se volvieron atrás.
Vamos a olvidarnos de esto. Y entonces estamos mirando lo que pasa en esta tierra y lo que vemos es frustraciones. Y vinieron y me desafiaron y me decían: ¿cuál es ese Dios que tú tienes? Un Dios asesino que mata gente, que manda matar pueblos enteros, niños, vacas, perros, ganado, todo destruirlo. ¿Cuál es ese Dios de amor? ¿Cuál es ese Dios de amor que tienes? Y entonces en el capítulo 6 de Isaías, el versículo 1 dice: el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Uzías fue un rey muy especial. Segunda de Crónicas capítulo 26, ustedes pueden leer la historia. Muy especial. Mucho de lo que se dice de Uzías quisiera que estuviera en el epitafio de mi tumba. Dice que llegó al poder de 16 años y 52 años fue rey de Israel. Yo acabo de cumplir 60 años. 52 años. En Colombia ha habido como 10 presidentes. Yo no alcanzo a acordarme de cada uno. Muchos ni los he vivido. Pero todo israelita en ese tiempo sabía quién era Uzías. 52 años fue rey de Israel. Y dice que sin embargo cuando se hizo grande, se envaneció para su ruina, porque quiso jugar a Dios. A él no le gustó cómo Dios ordenó las cosas en su santo templo. A él no le gustó el orden de Dios para la comunión en la iglesia. Y entonces entró al templo y quiso hacer lo que Dios había mandado para unos hombres especiales. Y él dijo: ¿y yo por qué no lo puedo hacer? Y no se fue a hacer cosas como podríamos pensar de gran pecado. Él no estaba haciendo de pronto como los hijos de Elí, pisoteando los altares. No, él fue a ofrecer incienso desde su orgullo, desde su vanidad. Y Dios no se agradó de esto. Y este hombre murió leproso. Este hombre murió leproso. Es decir, él pasó el resto de sus días escondido. Y había en ese tiempo una crisis de soberanía. ¿Quién mandaba realmente? Y por otro lado está este hombre Isaías. Los profetas normalmente eran hombres pobres, raros, apartados de la gente, se vestían, algunos andaban casi desnudos, se vestían con pieles como Elías, aguantaban hambre, pasaban trabajos, pero no Isaías. Isaías estuvo entre la nobleza y probablemente estuvo durante 4 reyes, 4 reinados, incluyendo Ezequías. Y parece ser un tiempo de la vida de el hijo de Ezequías, Manasés. Y en medio de todo esto está este hombre sufriendo, viendo la crisis de la falta de soberanía, de los desórdenes. Y ahí dice: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y he escuchado a muchas personas hablando de
de que tuvieron un encuentro con el Señor, una aparición. Y simplemente cuando escucho lo que hablan, tengo unas dudas impresionantes porque salen como en una fiesta y al otro día contando esa gran experiencia que tuvieron. Eso no pasó con Isaías. ¿Qué fue la visión que él tuvo? Versículo 2, Isaías 6:2. Por encima de él, de Dios, dice, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines son ángeles que siempre están ligados a la adoración celestial. Y me atrevo a llamarlos los ángeles de la santidad, de la separación especial. Criaturas sencillamente espectaculares, que nada tienen que ver con el pecado del hombre. Y allí están 6 pares de alas. ¿Y qué están haciendo con estas alas? Dicen, con 2 tapaban su rostro. ¿Y yo acaso me siento digno de mirar al Todopoderoso? ¿De qué manera nos presentamos delante de Él? Muchas veces como los fariseos, para exponer lo mejor de nosotros. Pero estos seres celestiales se tapan la cara, porque la santidad de Dios produce terror y porque no somos dignos. Se cubren los pies porque no sienten que son dignos de pararse al nivel del Señor. Y cuando Moisés se encontró con el Señor en la zarza ardiente, Dios le dijo a Moisés, quítate los sandalias de tus pies. ¿Sabe para qué? Para que Moisés sintiera que él es parte de la tierra, producto de la tierra, y Dios es santo, santo, santo. Él está muy por encima de nosotros. Su dignidad sobrepasa todo entendimiento. No lo entendemos. Eso no alcanza para nosotros. El uno daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estamos estudiando atributos de Dios, pero ¿saben que en ninguna parte dice que Dios es poderoso, poderoso, poderoso? No dice que Dios es eterno, eterno, eterno. No dice que Dios es soberano, 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 ni tampoco que es amor, amor, amor. Pero sí dice que Dios es santo, santo, santo. Eso es un testimonio para nosotros los mortales. Él es separado, separado, separado. Él es trascendente. Él está muy por encima de usted y de mí. ¿Cómo nos presentamos delante de Él? ¿Cuál es nuestra respuesta? Hermano querido, pregúntese usted cuando viene a la presencia de Dios, si algún momento ha sentido que llega a la presencia de Dios. Perdón por contarles mis experiencias. Entonces me iba a los templos, sí, a los templos católicos,
¿Y sabe por qué? Porque algunos hombres sintieron que tenían que hacer un lugar espectacular, porque Él es digno, porque no voy a la reunión del domingo, porque voy al culto de adoración a mi Dios. Entré a la Catedral de Isaac en Leningrado. No tenía bancas, no tenía nada, estaba vacía. La habían convertido en un museo. Y en el centro, bien alto, había una paloma, o hay una paloma. ¿Qué tan alto? 60 metros arriba. En la soledad de ese templo, yo sentía la grandeza de mi Dios y volví a preguntar: Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres hacer? Y tenía que decir: Señor, gracias porque no has acabado con mi vida, porque no me has destruido, porque soy pecador. No se me viene otra cosa. Señor, no, yo no sé qué significa que eres santo, pero tu santidad, Señor, sea lo que sea, me parte. Sí, me fui a estudiar allá porque me consideraba un muchacho muy inteligente y muy capaz. Esto es basura delante de mi Dios. Esto es basura. ¿Y cuál es mi respuesta a Él? Versículo 4 de Isaías 6. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Cómo puede ser que las paredes tiemblan ante la presencia de Dios? Y nosotros de una manera simplista nos presentamos delante de Dios. ¿Cómo puede ser que las piedras se parten delante de Dios? Y nosotros nos dedicamos a matarnos el uno al otro, a hablar mal del uno al otro, a predicar juicios, destrucción. ¿A cuál Dios es que nosotros alabamos? La naturaleza partiéndose, temblando delante de Dios. Y nosotros entramos y salimos como si nada. Dios me estaba hablando. Estaba en un hospital, porque siendo un hombre muy inteligente me habían dado ataques de epilepsia. Y yo le decía: Señor, yo me quiero morir, llévame contigo, yo no quiero ser el loco como Nabucodonosor, yo no quiero andar por ahí comiendo pasto como las vacas. Ya viejo, ya mayor, con ataques de epilepsia. Y tuve que unirme a Isaías para decir: ay de mí, Señor, Señor, ten compasión de mí, porque no he sido lo que tú esperas que yo sea de ti. Porque el orgullo se inflama a través de la boca. Porque cuando Dios te da mucho, te sientes poderoso, como Usías, y te envaneces para tu ruina. Y fue esta experiencia tan espectacular. Estaba en Rusia, no había teléfonos, ni siquiera fijo en mi casa, no había teléfono. Estaba en una clínica, pasé todo el día llorando, pidiéndole al Señor realmente de corazón que me llevara, que me quería morir.
no, que tuviera compasión conmigo, que no me castigara de esa manera. Yo no quería ser un loco. Y entonces, gracias hermana, Dios mandó un ángel. No ese ángel. Dios mandó un hombre que Irina no quería, no le caía bien. Mi esposa, Irina, no quería a ese hombre. Un hombre de Dios. Y él llegó allá al hospital. ¿Cómo llegó? Nunca lo he sabido. Llegó para hacer un trabajo sacerdotal y llevarme de una manera diferente al Señor. Y entonces entendí que Él es todo, yo no soy nada y que así tengo que vivir. Pensaba en estos días, preparando esto, que yo nunca he hablado de este tema y nunca he predicado de esto, porque me da miedo. Porque cuando me bajo me siento peor, porque he hablado de la santidad del santo y no sé realmente qué es eso, y me siento impuro, me siento casi peor. Voló hacia mí, dice Isaías, uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Por qué lo tomó con tenazas? Pensé. Un carbón para un ángel. ¿Por qué no lo cogió y lo trajo? Porque no era de él, era un carbón del altar. ¿Y sabe qué es eso? Juicio de Dios, pero meticulosamente diseñado, no para destruir, sino para sanar. Y saben, se me juntó a la visión de Habacuc y me di cuenta que aunque pasaba por la mano del juicio de Dios, no iba a ser destruido, que meticulosamente Él estaba trabajando en mi vida. Yo no sé si usted ha sentido algún momento esto. No podemos estar en la presencia de Dios sin ser tocados por Él. Y creo que ninguno va a salir totalmente ileso. Moisés salió radioactivo, su cara alumbraba. El padre de Sansón, cuando se dio cuenta que Dios se le había aparecido, dijo: mujer, empaquemos maletas que nos vamos a morir, porque mis ojos han visto a Jehová. Jacob pidió una bendición especial de Dios y Dios cambió su vida. Dios cambió su vida, pero le dolió. Hebreos dice que él murió apoyado, bendijo a sus hijos apoyado sobre un bordón. ¿Y sabe por qué? Porque toda la vida cojeó. Había pasado por la santificación de Dios. ¿Cómo estamos presentándonos delante de Dios?
Y ese Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. En Marcos capítulo 4, a partir del versículo 36. Hay una historia muy especial. Dice: una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Él es Jesucristo. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aprovecharon para hacerle un reproche, como muchas veces estamos exigiendo y reprochando a nuestro Dios. Versículo 39, Él, levantándose, a ellos no les dijo nada, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis llenos de miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Y es una historia bien especial, allá en Marcos. Dicen los que saben que el mar de Galilea, por el lugar donde está, es muy normal que vientos que vienen del mar Mediterráneo vengan y golpeen de pronto y sin mucho aviso, como si estuvieran en Pereira, que da llueve sin dar aviso, se levanta una tormenta. Pero ellos estaban enseñados, eran pescadores, barqueros que estaban enseñados a esas cosas. Pero ese día se levantó una gran tormenta. Una gran tormenta. Era una prueba, como dice, pues para ellos, normal. ¿Qué es lo que está sucediendo del otro mundo? Nada. Y Jesús está en calma. Él está durmiendo, está descansando. Y estos hombres que son muy capaces están llenos de miedo porque la barca se hunde. Y en esas tormentas, si la barca se hunde, ellos mismos no iban a ser capaces de salir, era lo que sentían, aunque eran buenos nadadores. Me supongo eso, por lo que veo en la costa mía, en la costa de Colombia. Los barqueros, ellos mismos son buenos nadadores. Y el Señor se levanta y le dice a la tormenta: basta. Me voy a cambiar. Jesús sanó 10 personas que tenían lepra. Estamos en el siglo XXI y la lepra sigue siendo incurable. Se puede tratar y manejarla. Jesús sanó 10. ¿Cuántos volvieron a dar gracias y alabar al Señor? Hermanos queridos, ni nos damos cuenta que Dios sigue haciendo milagros. Estos hombres se dieron cuenta que Dios había hecho algo realmente espectacular y se sintieron tranquilos. ¿Eso fue lo que pasó? No. Versículo 41, entonces sintieron un gran temor. ¿De qué tenían miedo?
¿De qué tenían miedo? Y nosotros, sus hijos, me da mucha tristeza cuando me doy cuenta de un hermano que ha estado asistiendo a la Santa Cena 6 meses, 1 año, viviendo en fornicación, en adulterio. Y pienso, no tenemos miedo de nada. Santo significa que Él es Dios, pero cuando me doy cuenta es que no es, ¿qué significa eso? Significa que estoy vivo por su misericordia y estoy jugando con fuego, lo estoy desafiando. A ver, si eres muy Dios, a ver, eso es lo que estamos haciendo. No puede haber otra respuesta a la grandeza de Dios que una vida consagrada a Él. No puede haber otra respuesta que una vida consagrada a Él. En Lucas capítulo 5 usted ve algo extraño y entonces lo nota. Versículo 4 de Lucas capítulo 5 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Ellos eran pescadores profesionales y el Señor les está diciendo: camine, vamos a pescar. Habían estado pescando toda la noche y no habían cogido nada. ¿Y qué dijo Pedro? Se nota que tú eres un maestro, enseñas bien. Se nota que conoces la palabra, se conoce que vienes de Dios, pero vamos, dame algo de crédito, pues. Usted en lo suyo, yo en lo mío. Yo soy el que sé de pesquería y pesca no hay. Además la pesca se hace de noche. Yo creo que ahí está más cortico de lo que había. Creo que en su paciencia Dios, sabiendo lo que le iba a enseñar, le dijo: Pedro, sígame el caprichito pues. Y Pedro respondió: bueno, camine pues, vamos a pescar. Vamos a pescar pues. Pedro era un hombre de armas tomar, vamos pues. Cuando lo hicieron, versículo 6, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Venga, esperen. Estamos hablando del mismo Pedro que hemos hablado todas las veces. Sí, el mismo Pedro. Considérelo por un momento, humanamente hablando. ¿Usted qué hace? El Señor vino, echó su bendición y los peces salieron como en una carrera. El último que llegue es una loca a meterse dentro de la red. Sacaron las 2 barcas súper llenas. Ellos, ¿cuál era su trabajo? Sacar pescados. ¿Qué hacían con ellos? Los vendían. ¿Usted qué hubiera hecho? Nosotros a veces nos sentimos que somos los perfectos, que hubiéramos actuado bien porque Pedro la metió. Le digo lo que yo hubiera hecho, le hubiera dicho: Señor, gracias por bendecirme con esta pesca. La mitad de lo que recogí lo voy a dedicar a la obra tuya, Señor, para que el reino de los cielos se siga expandiendo. Te ruego que por lo menos una vez a la semana vengas y bendigas esto para que volvamos a llenar las barcazas y montamos un negocio para el reino de los cielos. La mitad para mí y la mitad para la capilla. Y entonces los hermanos puedan decidir. Y eso suena muy glorioso.
ay, ese hermano Julio tan bueno, mire cómo pensó inmediatamente en bendecir la iglesia. Pero eso no fue lo que pasó con este hombre. Este hombre dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué fue lo que vio en este milagro espectacular Pedro? ¿Qué fue lo que vio? Y por eso le digo que yo no sé qué significa esa palabra, pero él lo que vio fue la santidad de Dios, la santidad, santo, santo, santo. Él no vio los peces saltando, él no vio el super milagro, él no vio el negocio que iba a hacer. Él se miró en ese espejo y se vio consumido. Tuvo que decir: ¡ay de mí! No puedo estar al lado tuyo, Señor, no puedo estar al lado tuyo. No puedo estar al lado tuyo. Tú eres santo, yo soy pecador. No sos como yo, Señor. Tus milagros me llenan de terror. Y entonces viene la tierna voz de él que le dice: Pedro, tranquilo, tranquilo, no te voy a destruir ni nada, pero te voy a cambiar tu vida. Voy a hacer que te vuelvas pescador de hombres. Voy a hacer que te vuelvas pescador de hombres. Quiero tu vida consagrada para mí. Y por eso otra vez le pregunta: ¿me amas? Es un asunto de relación personal. Solo si me amas puedes ir a apacentar mis ovejas. Tienes que saber a quién sirves. No eres el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia soy yo. Tú eres mi ayudante. Tu trabajo es mirarme a mí, porque cuando me miras a mí, como dice Pablo en 1 Corintios, nuestra vida se va transformando de gloria en gloria, mirando a la presencia del Señor. Todavía no podemos mirarle a la cara, pero Juan dice: seremos perfectos, porque un día le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Y entonces vamos a tener una adoración muy diferente, porque sabemos que estamos ante la presencia del santo, santo, santo Hijo de Dios. Hermanos queridos, no hay alabanza, no hay adoración, no hay estudio bíblico, no hay reunión de ancianos, ni de hombres, ni de mujeres. Sino comenzamos a sentir que estamos ante la presencia de Jehová de los ejércitos. Nuestras vidas poco van a cambiar si el Señor no toca mi corazón para decirme qué significa ser santo. ¿Qué significa ser santo? ¿Y qué significa que Dios está muy por encima de la santidad que Él mismo ha impartido a mi vida, apartado para Él? La iglesia de pies. Oremos al Señor, hermanos. Señor, gracias porque en tu grandeza, en tu santidad, tú no nos has consumido, sino que por el contrario, Señor, con ternura, con tu Espíritu Santo nos has llamado para estar en tu presencia. Gracias porque cubiertos
con la santidad de Cristo, podemos entrar al lugar santísimo, adorarte a ti, Señor. Permite que tu iglesia, Señor, sea tocada con tu mano de misericordia, que no nos destruye, sino que nos alienta a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a presentarnos diariamente en nuestro caminar, no solamente en nuestras oraciones, pero en nuestra vida diaria, para darte gloria, loor y adoración en nuestras vidas. Queremos usar las palabras de esta canción, Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, llamar bueno a lo que tú llamas bueno, llamar malo a lo que tú llamas malo. Gracias, Señor, porque los pámpanos que llevan fruto, tú los limpias para que lleven más frutos, y te rogamos, Señor, que seas limpiando nuestras vidas para prepararnos para la gloriosa venida de tu Hijo Jesucristo, cuando estaremos allá, Señor, unidos al coro celestial, precisamente cantando: Santo, Santo, Santo eres tú, Señor, digno de toda alabanza, de toda adoración. Señor, mueve nuestro interior como los quinceles del templo que temblaban en tu presencia, para que nuestras vidas tiemblen en tu presencia, Señor, para que tu iglesia esté solo para darte gloria y adoración a ti, Señor. Aleluya a tu nombre. Amén.